Uno es el proceso, que son los juicios, que son los sistemas heterocompositivos, donde puede decidir un tercero que es el juez. Esto también para los juicios arbitrales, porque puede haber un árbitro que decida por las partes. También esto forma parte de los métodos alternos. Hay una gran confusión, a veces se confunden los colegas y dicen la ley de arbitraje y mediación y piensan que es una sola ley, cuando en realidad son dos leyes en una. Yo diría un proceso y un procedimiento. El juicio arbitral es un proceso porque tiene etapas, tiene tiempos, tiene plazos, tiene términos, tiene la posición de los árbitros, tiene la calificación de la demanda. Estoy hablando por darles, ¿no?, de forma desordenada. Tiene la citación, tiene la calificación de la demanda arbitral, y eso es una parte de un proceso. Ahí va una primera parte de la ley de arbitraje y mediación. Y en la misma ley, en el artículo 15, establece que hay una audiencia de mediación, que serían las audiencias preliminares, o lo que se conocía antiguamente como las audiencias o las juntas de conciliación, ¿sí? Entonces, esto es una audiencia de mediación. Ojo que algunos abogados se han confundido aquí. Una vez tuve un caso de un colega que me fue a preguntar y me dice: tengo un juicio de arbitraje, me han llamado para que yo esté patrocinando de las partes en el juicio arbitral, en la Cámara. Le digo: colega, asista a la audiencia de mediación en el juicio arbitral, dentro del juicio arbitral. Y él dice: no, pero yo he preguntado a muchos mediadores en muchos centros que me dicen que la mediación es voluntaria, como ayer conversamos. Hay tres formas de vincularla a la mediación. Es voluntaria, y si yo quiero no voy. Le digo: vaya, porque si no lo va a sancionar en el laudo, le van a cobrar las costas procesales porque usted no iba. Y terminó el jurista no yendo, y ¿qué es lo que hicieron? Perdió el juicio, perdió la oportunidad de negociar y le cobraron a clientes costas en el laudo o en la sentencia que emiten los árbitros. Pero bueno, pasemos a ese tema que está hablando de mediación. La otra parte es el procedimiento, y cuando ustedes escuchen mediación o conciliación, en la ley está establecido que son palabras sinónimas. Entonces, cuando hablamos de un conciliador o hablamos de un acta de conciliación o un acta de mediación, es lo mismo. Cuando les diga mediación o conciliación, en nuestro país es lo mismo por efecto de la ley, ¿sí? Entonces es importante esto. Les decía que hay dos procedimientos. Uno que se ve, que es el que saben los mediadores, y el que saben los abogados que saben negociar o que son mediadores, que es el que está oculto. El primero, el visible, es el que está en la ley, el artículo 47, que te dice que la mediación nace con la solicitud de las partes a voluntad o por derivación de un juez o por un contrato. Hasta ahí. Y tú vas, te sometes si quieres a mediación, asistes a mediación. Y hay un paréntesis aquí, hay reformas al instructivo, y no se asombren si dentro de algunos meses, o de pronto un año, puede ser que ya pase, pero va a haber estas reformas también al COGEP, donde ya se está planteando y se está escuchando mucho a nivel de los centros de mediación que estamos pasándonos comunicación en los espías de Quito, que posiblemente para entrar a presentar una demanda de cualquier tipo vas a tener que pasar primero por un centro de mediación para conseguir. Si no consigues la negociación, que sería lo más oportuno, vas a tener que conseguir la acta de imposibilidad de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que tienes que asistir a mediación, y si ya no llegas a un acuerdo, tendrás que agregar esa acta de imposibilidad a las demandas. Esto no es nuevo. ¿Quién hace aquí Economía Popular y Solidaria? En la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Algún compañero está aquí sabe sobre la materia? Nadie hace Economía Popular y Solidaria. Bueno, esa misma ley establece los instructivos que tiene. En la Economía Popular y Solidaria tiene ya esa opción, ese dispositivo, que te dice: si tienen conflicto estas cooperativas, asociaciones, te dice: primero, señor, antes de ingresar su denuncia, vaya a un centro de mediación, traiga el acta de imposibilidad o el acuerdo, y con eso termina el asunto. Es más o menos parecido a eso lo que va a pasar en nuestra legislación en algún tiempo más, digamos que algún desarrollo de tiempo, y va a suceder. Entonces les decía, ya regresando al tema, en el procedimiento, que es uno visible, que te dice la solicitud, las audiencias, las notificaciones o invitaciones, y posteriormente viene la audiencia de mediación. En la audiencia de mediación va el abogado, las partes, y hay otro sistema que está escondido, que es el sistema que utiliza el mediador, que es la de negociar, es el de manejar técnicas, es el de imperceptiblemente hacer que las partes lleguen a un acuerdo. En muchos de los casos me dicen: oiga, pero ¿cómo hicieron posible de que esta persona convencerla? ¿Por qué? Porque no convencemos a la parte consciente del ser humano, convencemos a la parte inconsciente del ser humano, al subconsciente,
que gráficamente y por técnicas hacemos que ellos decidan y que vean sus intereses y necesidades. Y es esa vocecita que, como les decía ayer, a las damas que las tienen mucho más desarrollado el subconsciente, porque ellas tienen un coeficiente más alto que los varones, no nos ofendamos, pero es la verdad ya científicamente probado, ¿sí? Y tienen el sexto sentido, y yo diría hasta el octavo, ¿ya? Entonces ya se dan cuenta de todo. Y es esa vocecita mucho más desarrollada que les dice, cuando les dice, cómprate esos zapatos que están bonitos y te quedan bien. Es de esa vocecita que también tenemos los caballeros, todos tenemos, ¿sabes? Nosotros a través de la mediación trabajamos a través de programación neurolingüística, conociendo el perfil de la persona y trabajando su subconsciente. Me dicen también a veces, ¿por qué me dicen a mí que no, los abogados no van a la mediación? Yo les digo, pero si el abogado es una herramienta en la mediación, es una fórmula importante que esté presente. ¿Por qué? Cuando voy a venirse reservada, le hago a la gente la realidad al abogado. O lo que decía una vez, dije el abogado del diablo y me dijeron que una señora que era evangelista, pero ¿qué nombre del diablo? Y yo, bueno, es una técnica, pero bueno. Perdón. Es una técnica que se llama la gente de la realidad, donde yo le pregunto, para bajar de posiciones a las partes, le pregunto al abogado y me ratifico y le digo, colega, mencióneme si no es verdad, sí, que este proceso, ¿qué tiempo le va a demorar? ¿Qué es lo que le toca hacer? Va a tener que hacer un avalúo, va a tener que contratar peritos, gastar en esto, y va a llegar a una primera instancia. Y si gana usted, ¿qué puede hacer la otra parte? Bueno, va a tener que apelar, y va a seguir eso, y va a tener otra instancia. Entonces comienzo a verle todas las cosas, porque de pronto las personas ven la parte nomás, que es lo más dispositivo, y de pronto el conflicto, pero no ven lo subyacente, que es lo grande, que de pronto de todas maneras le perjudica. Entonces, hacemos el agente de la realidad, y le pregunto a través del abogado cuál sería el beneficio que puede seguir y por qué lo hago, porque la parte no me va a creer a mí, le va a creer al abogado que está al lado de él, que es su asesor y que es la persona que tiene confianza para poder llegar a esos acuerdos de mediación. Entonces, son situaciones que se van dando y que se utilizan. Llegó, sí. Bueno, ya llegó el doctor. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy al doctor instructor de nuestro programa de formación de mediadores y conciliadores y negociadores, al doctor Miguel Salas Guzmán. Él actualmente desempeña el cargo de notario, les va a dar un material, pero también va a hablar algo del tema de divorcios en notarías y por mediación. Docente universitario de Derecho Procesal de la Universidad del Pacífico por muchos años, negociador duro de la banca hace muchos años. Bueno, él les va a contar la historia. A él no le gustaba la mediación, él les va a contar también esa experiencia. Odiaba la mediación, pero ahora, y desde ese tiempo, antes de ahora de ser notario, fue director de un centro de arbitraje y mediación, y bueno, y con eso ha ganado plata también, entonces él les va a contar. Un aplauso. Hola. ¿Puedes bajar? ¿Qué baja? Le respondo. Mientras vamos colocando bueno, les anticipo los agradecimientos. Recién acabo de aterrizar en Machala, todavía me suena los oídos del carro. Me voy a tomar un minuto entre que ya me voy ubicando bien. A lo que iba entrando, Marlon mencionó algo que era muy importante para los que son abogados y que les puede servir. El hecho de que se haya reformado la ley notarial en el numeral 22 del artículo 18, que les va a permitir a los abogados que suelen patrocinar asuntos relacionados de familia y especialmente el de divorcio por mutuo consentimiento con hijos, efectivamente les va a servir mucho la reforma. En Guayaquil suele demorar alrededor de 6 meses divorciarse por mutuo consentimiento y con hijos. Solía demorarse. Ahora se puede uno divorciar en el día, en 1 hora, en Guayaquil, recurriendo a una notaría, pero la norma dice, resolviendo la situación en la que se encuentren hijos dependientes y lo que tenga que ver con tenencia, visitas y alimentación, en ese orden. Entonces, de hecho, les contaba a mis alumnos el día sábado que como me interesa como un servicio más que se presta notarialmente y como tengo un antecedente de haber sido director de centros de mediación y arbitraje por alrededor de 3-4 años, entonces elaboré un proyecto de acta de mediación
que contiene esos 3 puntos, que deben ser obligatoriamente revisados por un notario. Recuerden que si alguien va a vender una casa, el notario exige el cumplimiento de ciertas condiciones para transferirla. Por ejemplo, la primera sería que quien la vende sea el dueño. 2, que quien la vende tenga capacidad legítima para hacerlo. 3, que su consentimiento no esté viciado. 4, y que además sobre el objeto que es materia de la venta esté debidamente saneado, ¿no? De eso sería el punto. Yo he llegado al criterio de que un notario también debería revisar, en el momento que le llegue el acta de mediación, tiene que revisar exactamente todo eso. Yo no me atrevería a divorciar a nadie por mutuo consentimiento y con hijos si el acta es inepta, si el acta no tiene la determinación exacta de las convenciones de las partes, es decir, que ambos tengan la capacidad para haber dispuesto libremente de lo suyo. 2, que sean partes legítimas, ¿sí? Y tercero, que sean los padres de los hijos dependientes, que declaren que efectivamente tienen hijos dependientes. 3, que la tenencia sea establecida de acuerdo con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 4, que las visitas sean establecidas de acuerdo como se hace en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y 5, que la pensión alimenticia también esté sujeta a las tablas. O sea, yo no creería que un acta de mediación debería contener asuntos o acuerdos que vulneren los derechos o que renuncien o afecten los derechos de los menores. Ustedes lo saben, son derechos irrenunciables, son personas sujetas a vulnerabilidad, más aún si los padres están divorciándose, se desintegra el núcleo familiar. Entonces, al menos yo como notario revisaría que el acta no sea inepta, es decir, que contenga los 3 puntos y que los contenga de forma tal y clara que mañana las partes puedan, alguna de ellas cualquiera, exigir el cumplimiento del acta, porque podría ser que, por ejemplo, pides tenencia y podría resultar que la tenencia, en la forma como la pactes, 2, las visitas, en la forma como la pactes, 3, los alimentos, en la forma como los pactes. Acuérdense que de acuerdo con el artículo 47, en materia de niñez, en asuntos de familia, el acta de mediación no surte efectos de sentencia ejecutoria de cosas juzgadas, es decir, que son sujetos de revisión. Entonces hay que entender esa parte en el hecho de que esa acta tiene que quedar tan bien hecha que pueda exigirse el cumplimiento por cualquiera de los dos. Que la madre le permita al padre las visitas, que el padre cumpla con el pago de pensiones y que la madre, teniendo la tenencia, cumpla efectivamente como madre su rol de proteger, cuidar a los menores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se trata del simple, o sea, no celebro el hecho del, creo en el divorcio, pero no lo celebro así. El hecho de que los padres se divorcien, si es con hijos dependientes, si es que antes no han pactado con responsabilidad, ¿sí?, las condiciones en las que quedan esos hijos dependientes. Esa es mi sugerencia. Si algún momento pues entran en contacto con Censol, yo ya le envié a ellos un formato de acta que tuve la suerte de que alguien en el Consejo de la Judicatura la revisara en Quito y me puso el ok, a tal punto que en Quito ya están divorciando con el formato de acta que elaboré en Guayaquil. Y es bueno porque les va a servir a ustedes, a nosotros nos gusta compartir información, entonces hay que hacer una solicitud, la solicitud hay que formularla bien, el notario tiene que establecer un acta donde declare el hecho del divorcio, pero tanto como divorciar tiene que establecer que hay unos acuerdos de mediación allí que tienen que ser cumplidos por las partes, por el marido y la mujer. No hay vuelta que darle. Entonces, eso vino para quedarse, pero sí hay que hacerlo bien para que el hecho o la desesperación de divorciarse de los dos o de uno de ellos tenga como antecedente la existencia de un acuerdo que no termine vulnerando los derechos de los hijos. Eso era lo que les quería comentar y les deseo éxito pues, en el ejercicio de la profesión de ustedes en estos aspectos. Marlon me invitó hace días para que les hablara sobre asuntos relacionados con mediación. Recuerden que el antecedente de la mediación es que debe existir conflictos. Si alguien viene a la mesa de mediación y me dice que solamente viene para confirmar votos de felicidad, para confirmar que tiene una buena camaradería con alguien, para confirmar que se sienten bien, entonces yo les preguntaría que están completamente equivocados, que la sala de mediación y el mediador
no están cumpliendo función. Nosotros los mediadores intervenimos cuando existe el conflicto. Allí estamos. Los mediadores somos aquellas personas que hemos recibido una capacitación, que hemos cumplido una carga horaria con aval de universidad, especializándonos en los antecedentes del comportamiento humano. Yo sostengo que el hombre es un ser emocionalmente conflictivo. Y sostengo que nace así porque somos seres inteligentes, pero que nos rigen mucho las emociones. ¿Ya? Y hagan este pensamiento. Una persona inteligente no es tan estúpida para vivir peleándose con todo el mundo. Pero una persona emocionalmente explosiva, o alguna persona que de alguna manera tiene por costumbre resolver sus conflictos poniéndose en una conducta de represión, de ataque, de cualquier tipo de acción que vulnere los derechos del otro, ya no es inteligente. Es una persona que tiene un problema muy emotivo y que todo lo resuelve sobre esa carga. El problema de ser emocionalmente torpe o inepto radica en que cada vez que nosotros accionamos de manera torpe e inepta, hablamos, y cuando hablamos lastimamos, y cuando lastimamos hay dos formas que pueden suceder. La primera es que la persona que lastimemos se lo tome suave y lo olvide, pero yo conozco que las damas, si son las que reciben verbalmente el insulto, jamás olvidan. Es más probable que te den un golpe y mañana un golpe en el brazo y mañana te duela y luego te pongas mentol y se te pase, pero si el hombre o una de las partes la ofende y la afecta en su intimidad, en su integridad, en sus convicciones, ella lo va a recordar siempre, para siempre. Por eso es que hay una moraleja ¿te acuerdas de ese cuento, ese chiste de que cuando el hombre era un hombre que era completamente torpe e inepto para tratar a su esposa, a su pareja, y el día que se estaba muriendo por veneno, él le pide perdón y le dice, tranquilo, yo fui la que te puso el veneno. Entonces, funciona. Generalmente en los cursos de mediación, esa es una buena metáfora, porque al final del día, los hombres que somos conflictivos, lo hacemos mientras ejercemos poder, y mientras tenemos poder, abusamos de él. Y el día que se nos acaba el poder, porque la mujer recuperó su autoestima, porque ella entendió que estaba invirtiendo en una relación tortuosa, entonces el hombre se da cuenta que ya no puede ejercer violencia y poder, la mujer creció, dejó de ser tonta, y entonces automáticamente ella se libera, se independiza, y allí vienen el resto de conductas que ustedes conocemos, hasta el punto que hemos visto gente que va y le espera afuera para meterle una puñalada a la esposa, porque no puede tolerar que ella lo haya superado a él. Funciona. Escribí un libro que si algún día se inscriben en Sensol y toman nuestros cursos, se llama No eres tú, no soy yo, fuimos los dos. Allí hablo de estos aspectos porque como he hecho más o menos como unos 500 divorcios hasta hoy día, entonces siempre después que divorcio, y es más, les digo a las personas, los declaro felizmente divorciados, les pregunto, ¿quién tuvo la culpa? Y entonces tengo divorcios de 6 meses de casado, tuve un divorcio la semana pasada de alguien que no se veía 19 años con su esposa. La esposa tuvo que huir y se fue a Italia. Y aún le tenía miedo. Cuando llegó a la notaría no lo quería ver a él. Pero yo le pregunto, ¿por qué no lo quiero ver? Porque aún recuerdo que me arrastraba, que me pegaba. Tuve que huir a Italia y después de 19 años todavía le sigo teniendo miedo. Viajó el jueves y el viernes, se desembarcó el jueves y el viernes la tuve que divorciar a las 2 de la tarde. Pero fue terrible, tuvo que poner a los hijos en medio, hijos que ya tenían nietos y todo, ya les había dado miedos. Las secuelas que puede causar una situación de conflicto pueden durar todo el tiempo, hasta cuando las personas que han sido víctimas de eso no se sanan. Y en la Marina, ahora que estuve, también me corrigieron y me dijeron que no solamente las mujeres sufren, que también los hombres sufren. Así que sí, sino que el hombre por dignidad nunca levanta la mano. Verán, les voy a hacer una prueba. El hombre que en este momento me diga que su mujer le pega y que lo trata mal, levante la mano. Nadie lo va a hacer. Miren, ya. No lo van a hacer. Ya. Hay dos opciones. Que no te peguen
o por dignidad y por vergüenza no lo hagas. Listo. Entonces, en los cursos de mediación siempre nos enseñan cómo resolver algo que ya fue conflictivo. Y mientras yo pensaba, digo, ya estoy hostigado, y cada vez que me llaman yo les hablo de mediación y cómo se hace la mediación. Así que se me ocurrió, en base a lo que yo había de los 400 divorcios y el libro que escribí, no soy yo, no eres tú, no eres tú, no soy yo, fuimos los dos. Se me ocurrió escribir ese programa que está allí, que lo tienes en Sol y que lo pueden disponer cuando quieran. Se llama ¿Cómo desarrollar una comunicación que me libere de conflictos? ¿En qué consiste en eso? Realmente lo que pretendo es que lo tomen de tres aspectos. Primero, yo no vine a decir en Machala que la gente es conflictiva. Puede ser que en mi ciudad seamos conflictivos, pero podría ser que estemos ante una situación de conflicto y no lo queremos ver. Entonces, ahí van a ver algo. Dos, si quieren ser mediadores, lo ético y hablando de convicciones, si quieren ser mediador, pues el mediador tiene que cambiarse el chip de su mentalidad y él tiene que entender que a partir de que te metes en un curso de mediación y tienes la patente de mediador, lo correcto es que tu actitud tiene que cambiar. Tiene que cambiar tu AC, tu actitud, pero antes de cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu AP, tu aptitud. Es decir, que interiormente tienes que poner en orden todos esos trastornos y conflictos de infelicidad, ¿sí? Y entender que ahora que eres mediador te convertiste en un referente, en un instrumento para unir, no para dividir. Y entonces, las propuestas que les voy a hacer aquí, se las voy a hacer con todo respeto y humildad. Lo que ustedes ven ahí también yo lo viví. Yo me divorcié después de 30 años de estar casado, me pidieron el divorcio, me descubrieron siendo infiel, no me perdonaron. Sí, a mí me pasó algo terrible, le fui infiel a mi esposa, yo creo que ella jamás me fue infiel, pero fue terrible porque la persona con la que yo le ponía los cachos, ella me puso los cachos a mí. O sea que fui doblemente cachudo, imagínate, que eso es lo más irónico. Ya, entonces, ¡mira los cachos! Ya, entonces, lo que me sucedió fue terrible y entonces, ya, y escuchen bien, ahí esa es parte del ejercicio de vivir en convicciones. Cuesta mucho esfuerzo decir aquí en público, ya, que uno le sucedió esa situación, ya. Es como la chica esa que la contratan en televisión para que ella salga en ese documental de infecciones vaginales, imagínate. Entonces, bueno, a ella le pagan por decir eso, pero yo calculo que de ahí su vida social debe ser terrible. Tú eres la enfermedad vaginal, me imagino que lo van a decir. Pues bueno, hoy día yo voy a decir, ese fue el que le puso los cachos a la mata. Listo. Entonces, la regla es que tomen los principios que vamos a ver aquí. Entonces, ahí entienden, mi nombre es Ditch Salas, me pueden llamar Ditch, no hay ningún problema, para lo que necesiten, sigamos avanzando. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Miren, cuando yo trabajo en la universidad, porque creo que he graduado unos 200 abogados en la Universidad del Pacífico, he graduado los mejores abogados que una pensión de $2.000 mensuales puede pagar durante 7 años. Entonces, yo siempre les he dicho que en esta profesión, yo siempre les decía, el abogado debe saber escribir y después con el COGET debe saber hablar. Y ustedes lo saben. Antes, con el CPC, uno podía escribir cualquier majadería, argumentaba y el papel aguantaba todo. Pero con el COGET, los abogados tienen que aprender a hablar. Abogado que no sabe hablar es un abogado destinado a fracasar. Ese es el principio. Porque al final del día, el juez es el que se convence del argumento y en función del convencimiento toma una decisión. Ustedes lo saben. En materia de convivencia, lo que mantiene a las uniones perdurables o las relaciones perdurables, jefe con patrono viceversa, arrendador con inquilino y viceversa, padre con hijos y viceversa, mujer con marido o parejas, las parejas en sí. Acuérdense que estamos viviendo una nueva época de igualdad, entonces hay que hablarlo como debe decirse. Entonces, todas esas relaciones se mantienen en función de la comunicación. Ese es el punto. Todos tenemos que comunicarnos. De hecho, la persona que no le gusta comunicarse es la persona que se autoaísla. Entonces, porque la comunicación sirve para poder establecer contactos de negocios, relaciones y todo lo demás. Y hay un punto que descubrí, y ahí está, que independientemente de la profesión,
algunos, no todos, algunos, muchos, pocos, no sabría decir, no sabemos comunicarnos. Es tan fácil encontrar a una persona con 3 maestrías que sea un pedante, que sea un petulante y que sea un imbécil para comunicarse, y también es muy común encontrar una gente que no tenga ninguna maestría y que también sea inepto para comunicarse, que sea una persona de educación muy básica. Y también es común encontrar gente que no tiene títulos. Yo me crié en un pueblo que se llama Mocache, pero a 3 horas para adentro, y yo aprendí, ahí me enseñaron a saludar todos los días, me enseñaron a ser cordial, me enseñaron a brindar café a la gente y un verde asado. Entonces, y a respetar a los mayores. Y soy del tiempo en donde los alumnos se levantaban cuando el profesor entraba, ¿sí? Y que se veneraba la jerarquía y la superioridad. Entonces, también vengo de esa época, o sea, entonces quiere decir que en función de cómo te enseñan a comunicarse o comunicarte, es como tú puedes lograr establecer relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigamos. Entonces, ese es el punto que quiero que tengan pendiente, porque voy a hablar de la comunicación. El conflicto nace por una pésima comunicación, sería el punto. ¿Existe la comunicación efectiva? Sí. Y lo que voy a indicarles es lo que se podría hacer. Vamos. Sigamos. Puedes retroceder un poco. Otro poco. El conflicto suele estar en las personas y no en el problema en sí. Entonces, yo discrepo un poco. Hay tratadistas o personas que les gusta trabajar en mediación y aman la mediación y dicen, duro con el problema, suave con las personas. Yo no creo en eso. Yo hago terapias de choque. Yo he logrado que personas que estaban en una situación de calamidad, hoy día tienen mucho dinero, son exitosos, comenzando desde mis 3 hijas con las que fui muy claro. Yo a mis hijas les decía, para que tengan una idea, todo lo que se hace arriba se siente abajo. 2, los hombres no damos nada gratis. Así que cuidado con eso. Entonces, con esos dos principios, tuve hijas que sabían ya a lo que se atrevían. No tengo problemas con ellas, ya son casadas, 2 de ellas, y han podido manejar su vida de manera muy clara. No hay nada mejor en la vida que hablar con franqueza y con asertividad. ¿Qué es asertividad? Aprender a decir a las personas lo que te molesta, o lo que no te agrada o lo que te lastima, y a pedirle por favor que no lo vuelva a hacer. Hay palabras que se dicen sí, no, alto, vamos, se llaman palabras de límites. Y hay gente que no los pone. ¿No les ha pasado que hay gente que dice, ¿y por qué no le dijiste alto? ¿Por qué no le dijiste no? Y dice, no, es que lo que pasa es que me daba pena. Lo que sucede es que si yo no le hago eso, me da pena de que me deje mis hijos, y empieza a crear una maraña de razones, o una telaraña de razones, y al final esa telaraña de razones o esa red es la que te atrapa. Y entonces tienes que aprender a tolerar a alguien que no respeta los límites. Realmente cuando alguien nos afecta es porque traspasó el límite del respeto y la consideración. Cuando alguien te mete un golpe o te dice, por ejemplo, algo que afecta a tu familia, o te dice algo que afecte tu integridad, tienes que pararlo, a ver qué pasó, vámonos respetando, pues, ¿no? Yo no te puedo permitir que tú me faltes el respeto o seas desconsiderado conmigo. Eso se llama lenguaje asertivo. Existe lenguaje asertivo, ¿sí? O también existe la metacomunicación. Si alguien viene y me dice a mí, o siento que me está diciendo algo que me afecta y me ofende, yo digo, perdón, discúlpame, solamente para establecer bien cómo nos estamos hablando. ¿Me acabas de putear? ¿Me acabas de insultar? ¿Me acabas de decir esto? Sí, solo confirma. Y entonces uno puede pedirle a alguien que le aclare un punto y que reafirme una situación. Es conveniente hacerlo para ir marcando límites. Entonces, a veces el conflicto nace, o las situaciones que afectan nacen porque la gente pasa ese límite y nosotros se lo permitimos, sería la regla. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque va a suceder que ustedes van a manejar conflictos. Y una de las cosas, la primera que van a ver en las mesas es el tipo o la señora que quieren monopolizar el control de la discusión. O sea, se sobreentiende que la mediación no se hace entre partes que tienen revancha o que tienen ánimo de controversial. Se sobreentiende que van a sentar para resolver el problema, pero ustedes los ven nuevamente que buscan la forma de seguir discutiendo. Y a partir de ese momento el mediador tiene que obrar con jerarquía y con convicción para parar en ese momento la mediación y para advertirles,
que no están en un ring, ni un campo de batalla, que están en un lugar neutral, con una persona plenamente capacitada para escucharlos con imparcialidad, para ser neutral en cuanto a los puntos de vista que tengan ellos, y tercero, para apoyarlos, para impulsarlos, para que ejerzan su derecho constitucional de resolver el conflicto. Porque ya sabemos que la corte pone al uno contento y al otro triste, porque los jueces terminan resolviendo así. Pero la mediación es el único instrumento creado por el hombre que nos permite resolver a los dos sobre lo mutuamente aceptable. Nadie gana en mediación, pero tampoco nadie pierde. Los dos van descargados. Tampoco nadie sale feliz de una mesa de mediación, pero al menos llevan el alivio de que hicieron lo que era necesario. Entonces, yo no soy de los amigos que consuelan. Yo sí, cuando me viene alguien con algún llanto o quejumbre, yo lo pongo en su sitio, le digo lo que tiene que suceder. Hoy día en la oficina, en la notaría, llegó alguien que quería recuperar una casa y cuestiones, lo puse en su sitio, me dio la mano y me dijo: nadie me había hablado tan duro como usted, pero usted me dijo la verdad. Yo he cometido varios errores y estoy pagando el precio de las estupideces que he hecho. Y le dije: bueno, mi negocio es que usted sepa, primero encuentre en sí mismo las respuestas. No estoy aquí para engañarlo, usted es el que tiene que encontrar las respuestas. Entonces, funciona ese esquema. Entonces, yo sí soy duro con las personas, ya, más bien suave con el problema, porque el problema lo causan las personas.